El tatuaje es tan antiguo como la humanidad. Se cree que más de 10 millones de personas en los Estados Unidos tienen uno. Y por lo regular el 50% se arrepiente de habérselo hecho. Ponerse un tatuaje es doloroso, costoso y arriesgado, porque eliminarlo es bastante difícil, bastante complicado. Regularmente deja daños colaterales. Pero cuando nosotros comparamos el tatuaje no solo en la piel, sino un tatuaje en el corazón, debido a nuestro pecado, las cosas se complican. Jeremías 17:1 dice: el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y punta de diamante esculpido en las tablas de su corazón. Qué tremendo, ¿no te parece? Realmente el llamado, la advertencia de Jeremías es que el pueblo no solamente tenía escrito el pecado, lo tenía esculpido en el corazón. Era prácticamente imposible desarraigarlo. Y la única manera en que el pecado puede ser desarraigado de la vida es yendo a Jesús, no hay otra. Por eso, ojalá que la lección de esta semana, titulada Reprensión y Retribución, lección número 4, nos haga volver nuestros ojos al Señor. Y que el Señor realmente desarraigue lo que esté esculpido como pecado, como maldad, en nuestros corazones. De esto vamos a hablar en esta semana. Quédate con nosotros, en un momento iniciamos. Es un gusto para nosotros poder darte una cordial bienvenida a este repaso de la lección número 4, reprensión y retribución. Y esperamos que esta lección, como las anteriores, puedan ser de bendición para tu vida y nos despierten al propósito que Dios tiene para nuestra vida. También nos place dar la bienvenida a nuestros dos invitados, aquellas de casa, el pastor Abraham Ramírez. Nos place darte una cordial bienvenida, pastor. Bienvenido. Gracias, pastor. Lección número 4. Sí, ¿no? Qué trabajo tan trabajoso era para Jeremías reprender, ¿no? Una situación difícil, vivió una situación difícil por hablar la palabra de Dios. Vamos a ver cómo la sorteó, porque sí afectó, ¿no? Aún su mente fue afectada y se queja. Pero vamos a ver qué resultó de todo esto. Correcto, y hay que aprender, todos los que queremos predicar la verdad, debemos saber que hay un costo para esto. Vamos a ver cuál es ese costo. Vamos a dar la bienvenida al pastor Hortensio Vázquez, vicepresidente de nuestra casa publicadora Gema Editores aquí en Ciudad de México. Una vez más queremos darte una cordial bienvenida, pastor Hortensio. Gracias, pastor. Un privilegio estar con ustedes. Pastor Benítez, si algún libro del Antiguo Testamento revela la realidad del deseo de Dios de que los seres humanos le obedezcan y la contraparte de la tendencia humana a no hacerlo, es el libro de Jeremías. Así que es un tema muy interesante en esta lección número 4. Correcto, muy desafiante para cada uno de nosotros que queremos hacer lo recto delante de los ojos de Dios. Bien, como cada semana vamos a proveer lo que sería el bosquejo de la lección, 3 puntos sencillos donde podemos desarrollar el contenido de la misma. El primer punto, pastor Hortensio. Pues el primer punto de la lección que trataremos en este repaso es muy interesante, es ¿conmigo o contra mí? Muy bien, conmigo, contra mí, es el llamado de Dios, ¿verdad? La invitación de Dios, ¿con quién estamos? El segundo punto del bosquejo, pastor Abraham. El segundo es maldad esculpida, pastor. No tan solo estaba escrita o grabada, estaba esculpida y era parte de la vivencia del pueblo de Israel, la maldad. Tremendo, ¿no? Tremendo. Tatuado. Situación difícil. Sí. Decíamos al inicio, difícil exterminarlo. Y sequía espiritual sería la tercera y última parte de este bosquejo. La gente pues buscaba agua, pero no buscaba al dador del agua de vida, a nuestro amado Dios. Así que vamos a tratar con estos puntos. Conmigo contra mí, maldad esculpida, sequía espiritual. En un momento estamos listos para iniciar. Bien, estamos listos para iniciar el desarrollo de esta lección 4. No sin antes queremos mandar algunos saludos
a algunas personas que nos han escrito y queremos devolverles el saludo. En mi caso tengo aquí a María Luqueño y Josué, que tuve el privilegio de casarlos aquí en la Ciudad de México, en la iglesia de Vidrieros, y ahora nos mandan saludos desde Ontario, Canadá, London, Ontario. Un saludo para ustedes, espero que estén allá predicando la palabra y que el Señor les bendiga abundantemente, y a todos los hermanos de por allá que nos miran, que también el Señor los llene de bendiciones. Pastor, y que sigan casados, ¿verdad? Y que sigan casados, claro que sí. Ok, saludamos con mucho afecto a Wilmer Figueroa desde Miravalle, Honduras. Un saludo muy afectuoso para él. Claro que sí. Gracias a todos los hermanos de Honduras que nos miran. Les mandamos un afectuoso saludo también. Pastor Hortensio. Bueno, desde Córdoba, Argentina, es un privilegio saludar a Juan Carlos Barra. Nos place saber que estás pendiente siempre del repaso de la lección y que Dios siga prosperando tu vida espiritual y la de tu familia. Y a todos los hermanos de Argentina también, un fuerte abrazo. Vamos a iniciar el desarrollo de esta lección 4 con una oración, si nos acompaña. Cariñoso Padre, queremos pedirte que tú nos bendigas, que podamos estar atentos a escuchar siempre tu voz, las advertencias, Señor, de tu palabra, y que estemos dispuestos, Señor, a andar en el camino de rectitud. Que esta lección contribuya para ese propósito y nos ayudes a ser personas conforme a tu corazón y fieles en todo lo que hagamos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a entrar de lleno entonces con esta lección. Vamos con el primer punto, conmigo o contra mí. Palabras, Pastor Hortensio, Pastor Abraham, palabras pues de mucha importancia. Aquí están los dos caminos. El Señor dice, te pongo aquí los dos, elige la vida, ¿verdad? Y me parece que esa fue la constante de los profetas del Antiguo Testamento. Aquí están los dos caminos, andad en el bueno. Regularmente la gente andaba en el malo. Claro. Jesucristo hizo una declaración muy seria y sin ambigüedad. Muy seria, muy directa, muy aguda, vamos a llamarle, muy fuerte, porque determina nuestra posición, dónde estamos, si estamos con Él o contra Él. No puede haber un punto neutral. Eso determina una decisión. Y justamente el pueblo de Israel tenía que tomar una decisión. Ya había visto totalmente las maravillas de Dios, el poder de Dios manifestado y cómo Dios los había dirigido poderosamente y en victoria. Pero el ser humano es tan carnal, con inclinaciones hacia el mal, que deja de un lado la obediencia y entonces comete el grave error de la desobediencia. Y eso trae como consecuencia separarse de Cristo, separarse de Dios, de la dirección de Dios. Y por eso Jesucristo aquí presenta esta declaración muy directa hacia la decisión que debe tomar quien un día desea seguir a Cristo. Y justamente Pablo le dice a Timoteo también que el cristiano tiene que sufrir penalidades. Pero dice Pablo a Timoteo, no te embaraces en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que te tomó por soldado. Y tan fácil es embarazarse con los negocios de la vida. La confianza a veces en el ser humano nos lleva a desconfiar del poder de Dios. O tal vez de manera consciente o inconsciente lo hacemos. Pero eso nos lleva a separarnos de la dirección de Dios, de la voluntad de Dios, y nos lleva a cometer muchos errores en la vida, que más tarde nos lamentamos. Correcto. Pastor Abraham, Judá, un pueblo de dura cerviz. Sí, pastor. No inclinaba su cabeza, no agachaba la cabeza. El pueblo siempre con la cabeza erguida, como desafiando a Dios o a los profetas. Por eso es que Dios manda una reprensión a través de Jeremías. Le vamos a Jeremías, ¿verdad? La lección se llama reprensión. Jeremías reprende y el pueblo le retribuye. Pero ¿cómo le retribuye? ¿De qué manera? ¿No? Así que Dios, pastor, siempre va a poner dos caminos. El de la vida, el del bien, el mal, la muerte. Pero Dios nos ha dado inteligencia para escoger lo correcto. Y no tan solo inteligencia, sino la luz suficiente para poder escoger. Es decir, el que hace su decisión no va a ciegas, porque tenemos la luz de la palabra de Dios para discernir correctamente lo bueno y lo malo.
El que lo hace es por su voluntad propia, ¿no? Así que entonces, una de las cosas que debemos nosotros de ver es lo que dice Jeremías capítulo 17, del 5 al 10, donde dice que maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Sí? Y luego dice, bendito el hombre que confía en Jehová, en Dios, porque será como un árbol plantado junto a arroyos de agua. Nos recuerda mucho el Salmo, ¿no? Así que entonces, quien confía en Dios siempre va a progresar. Ahí están los dos caminos. El que confía en el hombre, el que confía en alianzas humanas, el que pone su confianza en el ser humano, va a fracasar. Porque el hombre suele fallar. Pero el único que no falla es Dios. Porque no podemos conocer las intenciones ni los motivos de otra persona. Es más, no nos podemos conocer ni a nosotros mismos, ¿no? Nos engañamos a veces nosotros mismos. Por eso dice el versículo 9, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y además perverso. ¿Quién lo conocerá? Pastor Abraham, y a pesar de que las advertencias ya habían sido dadas, todavía Judá busca ayuda con Egipto, todavía pone confianza en poderes militares, políticos, cuando ya la sentencia estaba dada, pastor. Así es, el pueblo judío estaba nublado de vista, ¿verdad? Y entonces buscaba alianzas con otros pueblos cercanos, que en un tiempo habían sido poderosos, pero que ahora ya estaban acabados, como Egipto. Egipto quería retomar la supremacía, pero Babilonia lo tenía sojuzgado también, ¿no? El buscar soluciones humanas nunca es correcto. Debemos ir siempre directamente a nuestro Dios. Correcto. Y bastante complicado a veces resulta, Pastor Hortensio, sí, esta situación. Ya está dada la advertencia y todavía Judá no se humilla, decía el pastor Abraham, no agacha la cabeza, no busca en arrepentimiento sincero a Dios, sigue buscando cómo liberarse, sigue buscando ayuda humana. El Señor le dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Esa es la tendencia humana, ¿no? La tendencia humana es desobedecer a Dios, por naturaleza. Aun cuando la misericordia de Dios se extiende, el amor de Dios se extendió para Judá, pero Judá persiste en separarse. Hay varios factores que esto determina esta decisión del pueblo de Israel. De hecho, el ministerio del profeta Jeremías se da justamente en un tiempo de decadencia espiritual. Se da un tiempo donde la división que surge entre el norte y el sur. Y Judá justamente está sentenciado a un cautiverio por su maldad, por separarse de Dios. Y el profeta Jeremías llega justo como para darle una llamada de atención, una llamada de advertencia. Pero pues el pueblo, y no solamente el pueblo, fueron los mismos líderes que cerraron sus oídos al mensaje de Dios a través del profeta Jeremías. Eso es lamentable, ¿no? Pareciera que estamos viviendo en los mismos tiempos hoy, ¿no? Donde la humanidad cierra los oídos para no escuchar a Dios. Y entonces confía en los poderes militares, confía en el poder económico, social, político, y se olvida de que Dios puede resolver la situación que vivimos actualmente. Por eso el mundo hoy va de mal en peor. Nada va, como un caudaloso río está bajando desesperadamente al fracaso, a la derrota. En tanto la misericordia de Dios a través de su palabra es como extender la mano para alcanzarlos, rescatarlos, levantarlos y hacerlos príncipes de su reino. Pero la tendencia humana es siempre la desobediencia. Correcto. Pastor Hortensio, ¿qué podríamos decirle a una persona que hoy en día está viviendo, viendo las cosas solo desde el plano humano? Tenemos la confianza que la economía cambie, tenemos la confianza de que los tiempos cambien, de que los valores se establezcan, de que los gobiernos voten otras leyes, pero no colocamos nuestra confianza en Dios. Bueno, el ser humano está metido en el abismo de la indiferencia.
somos indiferentes a todo lo que acontece. Somos indiferentes a los acontecimientos naturales, las guerras, los terremotos, las enfermedades, los problemas económicos, los problemas sociales, los problemas de inseguridad. No hay nada que lo resuelva. Por lo tanto, debemos confiar en Jesucristo. Amén. Él es la salvación. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en quien podamos ser salvos que solamente en Jesucristo. Amén. Y este es el mensaje para nuestros amigos. Porque la palabra del Señor dice, volveos a mí. Porque el que pone su rostro en Dios será iluminado. Y dice que el que pone su rostro en Dios jamás será avergonzado. Amén. O sea, la seguridad está en Dios. Él tiene la solución de los problemas Con su humanos. problema. Claro que sí. Pastor Abraham. Sí, pastor, dice el versículo 9 de Jeremías 17, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Y dice el versículo 10, yo el Señor examino el corazón y pruebo la mente para dar a cada uno lo que merece según sus obras. Si hay alguien que sabe lo que tenemos en el corazón, y ese alguien es Dios. Sabe nuestra necesidad, por eso nos reprende, porque Él sabe exactamente la medicina para nuestro mal, ¿verdad? Entonces Él nos reprende y nos dice, cada quien escucha o no, está con Dios o no. Y si escuchas, te encaminarás hacia la salvación. Así. Vamos a hacer una pausa, primera pausa, y entonces regresaremos a esta lección número 4, reprensión y retribución. Se antoja una lección muy, muy linda e interesante, pero sobre todo desafiante. Quédense con nosotros, en un momento regresamos. Sé que tú estás ahí.
Lección número 4, reprensión y retribución, es la lección que estamos analizando. Ya analizamos el primer punto, conmigo contra mí. Vamos a entrar al segundo, que es maldad esculpida. Pastor Abraham, Pastor Hortensio, hablábamos un poquito de los tatuajes al inicio, introducía yo con esto, que mucha gente desea ponerse tatuajes y después se arrepienten, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son dolorosos, es a veces muy difícil quitarlos, ahora hay algunos métodos de láser y varias cosas, pero siempre las secuelas quedan. Pero lo que nos llama la atención es lo que dice Jeremías 17, dice que la maldad del pueblo no está escrita, está esculpida con punta de diamante en el corazón. Eso es tremendo. Sí, has hecho una buena analogía en la introducción de esta lección, porque pues es una figura muy importante, ¿no? Relacionada con la maldad esculpida en el corazón de Judá. Y está como dice la palabra de Dios aquí, ¿verdad? Dice que está cincelada, está con el cincel de hierro y con punta de diamante. O sea, ni siquiera está escrita con tinta, en papiro o en papel, que podría a lo mejor tallarse y ser borrado, ¿no? Está tan esculpido que está en la profundidad del corazón, está hasta en los tuétanos de la vida, del alma. Es difícil cuando el hombre, la maldad lo envuelve, cuando la maldad se posesiona de él, es terrible soltarse. Pero esta lección nos presenta que los fracasos del pueblo de Israel no eran externos. Los fracasos del pueblo de Israel eran internos. Y los fracasos hoy del ser humano no son externos. Los fracasos del ser humano son internos. Los fracasos de una familia no son cosas externas. Son cosas que dentro de la familia, en la intimidad de cada hogar, detrás de la puerta, se está viviendo. Y del ser humano, del cristiano, ¿cómo no? Está en el interior del ser humano, están sus fracasos, sus derrotas, pero también están sus éxitos y sus victorias. Justamente, de acuerdo a lo que leímos en el capítulo 17, versículo 1, descubrí 3 pecados del pueblo de Judá. Que vivieron al interior de ellos. Primero, de acuerdo a lo que dice Jeremías 17:5, dice la palabra de Dios: así dice Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. El primer pecado que descubro aquí del pueblo de Judá se llama la vanagloria. La vanagloria. ¿Por qué? Porque bajo el reinado de David, el pueblo de Israel había ganado poder, había ganado rectitud como consecuencia de obedecer la ley de Dios. Pero los reyes, posteriormente, que se olvidaron de obedecer la ley de Dios, entonces atribuyeron la gloria por la grandeza del reino, olvidándose completamente dependencia de Dios. Es lo que pasa hoy en la actualidad. Pero otro punto muy importante, los reyes procuraban ensalzarse a sí mismos y se consideraban ellos sabios e independientes a los honores que le atribuían los hombres falibles, los hombres descarriados, porque admiraban su grandeza y ellos se sentían muy a gusto, ¿no? El segundo punto, el segundo pecado de Judá, que lo lleva a su fracaso, está en el versículo 5 del capítulo 17. La palabra del Señor dice, engañoso, versículo 9 del capítulo 17, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Eso le llamo corrupción e inmoralidad. Cuando el corazón se vuelve corrupto, trae como consecuencia inmoralidad. ¿Por qué? Se volvieron corruptos y inmorales porque se rebelaron contra el Señor e hicieron alianzas prohibidas. Ese es el problema. Alianzas prohibidas. Esa asociación con los mundanos los hizo perder su primer amor y perder muchas almas. El fracaso total.
Y el tercer punto está en el versículo 2 del capítulo 17, Ujú. que dice, cuando sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera, junto a los árboles verdes y en los collados altos. Eso se llama idolatría, Ujú. porque se apartaron de Dios para adorar ídolos. Y eso trae, ¿el resultado cuál fue? Entonces su pecado es cincelado con hierro, con punta de diamante, hasta lo más profundo de su corazón. ¿Qué reacción podríamos esperar al mensaje de Jeremías? Una retribución casi a pena de muerte. Ni ¿verdad? siquiera arrepentimiento ni reforma, Exacto. sino simplemente un rechazo total Total. al total. mensaje de amor y de misericordia. Tremendo, incluso queriendo matar al mismo profeta, ¿no? Sí, pastor, la situación espiritual de Judá no eran actos ocasionales de pecado. Me equivoqué. No, era un estilo de vida ya propio de ellos. Lo tenían tan esculpido, dice el versículo 1, en las tablas de su corazón. Y a mí me llama la atención también en dónde más. Y en los cuernos de sus altares. Se supone, bueno, esto va relacionado ya con la adoración a Dios. También había maldad en la adoración. Porque en los altares, si recuerdan, en los cuernos de los altares se ponía sangre para perdón de los pecados. Ujú. Correcto. Pero la maldad ya había llegado hasta ahí. Estaba todo infectado de pecado. Profetas, líderes, sacerdotes y el pueblo. Era una situación tal que Dios necesita mandar una reprensión y la da a través de Jeremías. Y Jeremías da y habla, pero pastor, el que habla en contra o trae un mensaje de advertencia tal, pues yo creo que no es bien recibido. No habían recibido. Siempre cuando viene uno a reprender, ¿verdad? Haya uno rechazo. Por eso es que alguien no se atreve a reprender. Por eso la aplazamos, la evitamos. No, yo no, ¿verdad? Y nos hacemos a un lado. Pero Jeremías lo hizo. De tal manera que dice el capítulo 11, versículo 18 al 23, dice, conocí la conspiración de ellos contra mí, Ujú. porque el Señor me la reveló, me mostró lo que estaban tramando. Como cordero inocente que llevan a degollar, yo no entendía que maquinaban contra mí diciendo, destruyamos al árbol con su fruto, cortémoslo de la tierra de los vivientes y no haya más memoria de su nombre. Que se calle o lo matamos. Así es. O vamos a matarlo de una vez para que no esté hablando ni diciendo cosas en contra de nosotros. Esa es la situación que hace el pecado. El pecado nubla la vista. El pecado no deja ver claras las cosas, de tal manera que al siervo de Dios, al enviado por Dios para decirle su pecado, lo quieren matar. Se cree que lo querían envenenar. Dice el comentario que se cree que lo querían envenenar. Y ahí se iba a acabar. Perdón, pastor Abraham, por eso Acab perseguía a Elías. Por eso Juan el Bautista le cortaron la cabeza. Por eso Abel fue muerto por Caín. Porque siempre el que reprende no es bien recibido. Abel no hacía cosas malas. Simplemente porque tenía un buen carácter y porque obedecía a Dios, Caín se enojó contra él. Así de bárbaro es el pecado, ¿no? Siempre el pecado tratando de destruir al mal, al bien, al mensajero de bien. Correcto. Pastor Abraham, no sé si de alguna manera nosotros podamos caer también hoy en día en esos errores. Nosotros tenemos que reprender, pero alguien a veces también nos reprende a nosotros. Y a veces no nos gusta la reprensión, pastor. Y qué peligroso es caer en esa situación donde ya no escuchas la voz de Dios. Estoy recordando a David cuando va a Natán y le dice su pecado, y él ya no escucha, ya no sabe que es él, el pecador. Nos puede pasar eso, pastor. Gracias a Dios que él reconoció, he pecado contra el Señor, he pecado, ¿no? Y escribe su Salmo 51 precioso. Dios quiera que tengamos esa sensibilidad en el corazón de David para reconocer nuestro pecado y cuando nos estén llamando la atención podamos reconocer nuestro pecado y volvernos hacia el Señor. Correcto. Pastor Hortensio. La verdad que cuando yo estaba leyendo la lección para este momento, mi corazón se estremecía porque
justamente Jeremías no es un tipo de Jesucristo, sino es Jesucristo mismo. En esa realidad, ¿no? El rechazo pleno, total, y fue del liderazgo del pueblo. Y justamente fue en Anatot, en su ciudad, donde él inició su ministerio, se fue llamado a ser profeta, porque él nació como profeta, fue llamado a ser profeta, no como otros profetas que fueron llamados de otras actividades. Él desde su nacimiento, cuando fue engendrado, fue destinado para ser profeta. Y justamente su ministerio lo inicia con su gente, ¿verdad? Y ahí es rechazado él, justamente. Si es rechazado con su propia gente, ¿cómo no iba a ser rechazado con el liderazgo y con el pueblo posterior? Justamente está relacionando el ministerio de Jesucristo. Jesucristo su ministerio lo inicia en Nazaret, donde había sido criado, ¿verdad? Y dice que el primer sábado fue al templo. Y ahí fue donde leyó la escritura, el pergamino de Isaías 61. Y justamente cuando él habla que él es ungido por el Señor para llevar buenas nuevas, para libertar, para desatar y para restaurar, sus mismos hermanos empiezan a crear odio en su corazón y lo llevan a la cumbre, a unos kilómetros cercanos a Nazaret, para despeñarlo, para matarlo desde el inicio de su ministerio. Y cuando él pasa esa situación, porque dice que él pasa en medio de ellos sin que se den cuenta, ¿no? Pero cuando va a cumplimiento de su misión ya a Jerusalén, es rechazado por el mismo liderazgo de los fariseos, los escribas, los saduceos. Es rechazado totalmente al mensaje, pero era un mensaje de restauración, de amor, de volverlos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y justamente ahora Jeremías nos presenta ese cuadro lamentable, triste, cuando el pecado de la humanidad está cincelada en el corazón, hasta las entrañas. Difícilmente va a entender a un mensaje porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Difícilmente, porque el corazón está lleno de maldad, de suciedad, de perversidad, y a lo bueno se le dice malo, y a lo malo se le dice bueno. Correcto. Y con esto vamos justamente a regresar. En un momento más vamos a ver cómo fue la retribución a los mensajes y advertencias de este profeta Jeremías. Quédense con nosotros en un momento. Continuamos. La Unión Mexicana Central te invita a leer tu Biblia y a estudiar el espíritu de profecía. ¿Cómo? A través del Plan Encuentro. Juntos leeremos la Biblia y la serie Tesoros de Vida. Puedes seguir el plan en nuestra página de Facebook, facebook.com/Unión Mexicana Central, y en nuestro blog, planencuentro.wordpress.com, en donde cada mañana encontrarás publicada la lectura correspondiente. Plan de lectura Encuentro. Preparados para su venida. Estamos llegando a la última parte de la lección 4, reprensión y retribución. Vamos con el punto de sequía espiritual y tocaremos también la parte del jueves, una situación desesperada. Pastor Hortensio, Pastor Abraham, pues háblanos un poquito acerca de este lamento de Jeremías, ¿verdad? ¿Por qué prosperan los malvados, verdad? Una pregunta que se hacen varios personajes bíblicos, ¿no? Vemos a David con la misma pregunta: ¿por qué prosperan los malos? En el Salmo 73, si no mal recuerdo, él hasta que va al templo se da cuenta, Dios le habla, ¿no? Y le dice, va a llegar un tiempo en que le vamos a dar a cada quien con justicia lo que merece. Job también, ¿no? Job también dice, ¿por qué, Señor? ¿Por qué prosperan los malvados? Y ahora Jeremías igual. Dice Jeremías 12:1, pastor. Sí. Señor, tú eres siempre justo. Mira, empieza así. Tú eres justo, yo sé que eres justo. Sé que lo que se hace aquí o tú permites
es justo y tienes un propósito, pero no lo entiendo, explícame un poquito. Señor, tú eres siempre justo para que yo contienda contigo. Sin embargo, hablaré contigo acerca de tu justicia. ¿Por qué prosperan los impíos y les va bien a los desleales? Wow, qué pregunta. ¿Qué pregunta? Y porque él no entiende, dice el versículo 2, los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. ¿Sí? Prosperan. Pero él dice, cerca estás tú en sus bocas, pero su corazón está lejos de ti. Es decir, son malos, Señor. No te obedecen. Sí, nada más de boca te mencionan, pero su corazón está lejos de ti. ¿Por qué prosperan? Y nosotros, ¿qué preguntas, no? Aunque Jeremías sabe que Dios es justo y que a veces permite ciertas cosas, ¿verdad? Él se pregunta esto. Y entonces el Señor, sin duda alguna, le responde que hay un propósito para todo eso, ¿no? Correcto. Dios da sus bendiciones para ver si esas personas, viendo las bendiciones recibidas, vuelven al Señor. Pero si ellos, otra vez, el que conmigo no está, contra mí es. Así que si ellos, a través de todas esas bendiciones que Dios les habla, no recapacitan y no regresan al Señor, tendrán su retribución también, como todos. Y la advertencia ya estaba dada, pastor. Ya estaba la consecuencia de esto. ¿Hasta dónde llegaron? Sí, hay un término compuesto por dos palabras en hebreo que es mi-yitán, que la palabra mi es un interrogante, ¿quién? Y yitán, daré. Esa palabra compuesta es ¿quién dará? En el capítulo 12 vemos a Jeremías con esta frase y con la idea de un deseo, de un anhelo, de algo que desea con ansias. Uh-huh. Y justamente comienza como con una disputa con Dios, ¿no? Reclamando justicia. ¿Quién hará justicia? Lo espera con ansiedad, con anhelo, con deseo. Y justamente ¿a quién acude? Pues a Dios. No encuentra nada en el mundo de la época justo como Dios, ¿verdad? Claro. Y hoy en el mundo igual podríamos ver ante toda esta catástrofe que vivimos, ante todas estas situaciones lamentables, la decadencia moral, la decadencia social, la decadencia de valores, ¿verdad? Toda esta decadencia, ¿dónde vamos a resolver la situación? Simplemente es voltear los ojos o mirar al cielo y clamar con ansia, con anhelo, con deseo la justicia de Dios. La justicia de Dios que es va a venir una retribución de Dios, porque esa es la justicia de Dios. Dice que Él va a dar a cada uno según lo que hubiera hecho. El pago final llegará. El pago final llegará. Entonces, aquí encontramos a un Jeremías buscando la justicia de Dios ante la maldad de Judá. Correcto. Y el pago llegó. No solamente la retribución final llegará. Sí, pastor, enfrentó Judá una situación difícil. Y creo yo que son eventos que Dios permite para que el pueblo vea su situación espiritual, o por lo menos se pregunte, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estaré bien con Dios? ¿Por qué vienen tantas sequías? ¿No? Dice el comentario que no se habla de una sequía, se hablan de sequías, periodos largos donde no caía agua. Correcto. Era tal la sequía, dice el capítulo 14, pastor, Sí. dice, se enlutó Judá, es decir, había muerte. Sí. Donde no hay agua, la gente no puede vivir, los animales no pueden vivir. Se enlutó Judá, había muerte por todos lados. Sus puertas se despoblaron. Las puertas de las ciudades eran lugares sociales, ¿no? Ahí se iban a hacer contrataciones, ventas, qué sé yo, en las puertas de las ciudades. Eso estaba vacío. Los nobles, los ricos enviaron a buscar a sus siervos agua y los siervos regresaban con los cántaros vacíos. Había frustración también, ¿no?
por eso cubrieron sus cabezas. Los labradores, ¿qué iban a hacer? ¿Siembro? ¿No siembro? ¿Va a llover? ¿No va a llover? Estaban confundidos. Hasta los animalitos, ¿no? La naturaleza resiente todo esto. Dice, las ciervas en los campos dan a luz, ¿verdad? Y entonces ahí dejan a sus animalitos y se van porque no tienen ni dónde llevarlos a tomar agua. Los asnos montés dicen que se suben a las partes más altas para, por lo menos el viento, ¿no? Refrescarse un poco con el viento que viene. Total desolación. El pueblo vivía esta situación. Dios lo permite para que esto sea un anuncio también. Miren, no están viviendo bien y su situación física, atmosférica, es una metáfora de lo que ustedes tienen en el corazón. Hay sequía fuera de ustedes y hay sequía dentro de ustedes. Dios les habla, rechazaron el agua, ¿no? Dejaron al Señor, dice ahí en el capítulo 2, y se cavaron cisternas rotas que no retienen agua. Viven sin agua, teniéndola a la mano, no la quieren obtener. Qué situación tan difícil, pastor. Tremendo, sequía física, atmosférica, ¿verdad? Y sequía espiritual también. Y llega este versículo, no sé, cualquiera de los dos si quiere comentar, dice aquí, además el Señor me dijo, no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen no oiré su clamor, cuando ofrezcan holocausto y ofrenda no los aceptaré, antes los consumiré espada, con hambre y con peste. O sea, ya ningún sacrificio iba a ser suficiente para el pecado de pueblo. Era costumbre del pueblo de Israel, cuando sucedía alguna calamidad, alguna situación, acudir al pueblo, al templo de Jerusalén para hacer ayunos, ¿verdad? Y hacer sacrificios para volver a tener el amor de Dios, según ellos, ¿no? Pero ni esto era ya suficiente. Pero, pastor, ¿qué provocó esta situación? Esa es la pregunta que yo haría y lo harían mis hermanos. ¿Qué provocó esta situación a esta catástrofe natural del agua y que en una lección espiritual, la sequía espiritual hoy nosotros? Yo escribí 3 cosas aquí, basado en Jeremías 17:15. He aquí que ellos me dicen, ¿dónde está la palabra de Jehová? Venga ahora. Escribí hace un momento esto. Número 1, la desobediencia a la ley de Dios. Número 2, el desprecio a la palabra de Dios. Y número 3, el desafío a Dios mismo. Tremendo. Y creo que eso es lo que no deberíamos provocar nosotros. Y es lo que el mundo está haciendo hoy. Está desobedeciendo la ley de Dios. Los mandamientos de Dios para el mundo ya no son vigentes. Pero aquí vemos que la ley de Dios es vigente. Amén. Porque cuando hay desobediencia a la ley de Dios, viene calamidad. Correcto. Y cuando hay desprecio a la palabra de Dios, viene un desastre. Y cuando hay un desafío al Dios mismo, hay un desamparo total. Correcto. Tomando esto, pastor, sería muy bueno pues invitar y no reprender, porque no estamos ahora para eso, sino más bien estimular a los hermanos, motivar a los hermanos a ser obedientes a la ley de Dios. ¿Y por qué no motivar también a la humanidad, al mundo entero? Los que nos ven, los que nos escuchan, volvamos a la obediencia a la ley de Dios. Jesucristo dijo en Primera de Juan, si me amáis, en el Evangelio de Juan, ¿verdad? 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esa es la clave. Y también nosotros debemos volver a la palabra de Dios, escudriñar las Escrituras y no desafiar el nombre de Dios, sino simplemente, como dice Apocalipsis en el mensaje de los 3 ángeles, que es temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad
al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Creo que ahí está la clave. Ahí está el mensaje, pastor. Ahí está el mensaje, ahí está el camino que nos puede llevar a una reforma, a una obediencia y a la salvación misma. Amén. Verdadera restauración. Hemos llegado lamentablemente al final de esta lección número 4. Queremos despedirnos con un mensaje final de todos los que componemos esta mesa, comenzando con el pastor Abraham Ramírez. Sí, pastor, la lección de esta semana es reprensión y retribución. Gracias a Dios que Él siempre reprende a su pueblo. Cuando Dios ve a su pueblo en pecado, siempre lo va a reprender. La diferencia sería que cuál va a ser nuestra reacción ante esa reprensión. Dios quiera que nuestra reacción sea arrepentimiento y búsqueda del Señor. Amén. Y no como los judíos en esa etapa de la vida de Jeremías. Muchas gracias, pastor Abraham. Muy amable. Gracias por tu presencia. Pastor Hortensio, palabras finales. Simplemente, solamente reconocer que el único que conoce el corazón se llama Dios. Y Él no nos ve por lo que somos, sino por lo que podemos llegar a ser. Amén. Por eso Jeremías habla y dice, con amor eterno te he amado. Y por eso te prolongo mi misericordia. Dios fue muy paciente con el pueblo, tratando de que volviera al arrepentimiento. Y es lo que hace hoy con nosotros. Él nos extiende las cuerdas de amor y el brazo de la misericordia para sacarnos del abismo de la indiferencia y para llevarnos en el camino correcto de la obediencia, del respeto a la palabra de Dios, la obediencia a su santa ley, el respeto a su palabra y sobre todo la honra y la gloria al nombre de Dios. Muchas gracias, pastor Hortensio, y gracias de antemano por haber estado con nosotros. Hermanos, ¿qué tenemos instalado en el corazón? ¿Nuestro pecado? ¿O queremos dejar grabado en nuestro corazón los principios de la palabra para andar en camino de rectitud? Dios permita que esta lección contribuya a tomar la decisión correcta, que lo que tengamos cincelado, grabado en el corazón, sean los principios de la ley de Dios, y con esto podamos mantenernos en el camino de rectitud. Que Dios les bendiga. Les esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección de escuela sabática. Hasta la próxima.